Ok. Entonces aquí de otra manera lo explico, viendo cuál es mi necesidad real. Como dije anteriormente, existen 3 tipos de energía en la creación: el expansivo, el estático y el restrictivo. Cada uno de nosotros pertenecemos a uno de estas partes. Y aquí en este diagrama vemos que, por ejemplo, la necesidad del expansivo es ser visto y escuchado. La necesidad del neutral es ser amado y aceptado, guiado y protegido. Y la necesidad del restrictivo es ser respetado y aceptado. ¿Cuál fue el dolor de un expansivo? Pues haber vivido mucho caos, haber tenido unos padres que no respetó, que no lo honraron, no lo vieron, mucha confusión, mucho caos. Y entonces este niño dice, mejor yo solo que depender de alguien. Y aparte yo puedo con todo porque no puedo confiar en mis padres porque mis padres están locos o no son confiables. En el caso del neutral, es un niño que no fue nutrido emocionalmente o a lo mejor hasta físicamente, se quedó con hambre. Y por eso su necesidad de ser amado, aceptado, guiado y protegido es tan grande porque se siente débil, se siente víctima. Es la persona que se prostituye con tal de que lo protejan, que lo guíen, que lo cuiden. Es incapaz de decir sus necesidades porque se somete y dice sí a todo, acepta todo. Siente que sin el otro se muere. Es una personalidad que crea muchas dependencias emocionales y que para esa persona es bien importante el contacto con el otro porque sin el otro se siente morir. A diferencia del restrictivo, que ese solo es más feliz. ¿Por qué? Porque sus papás lo exigieron demasiado, nunca se sintió suficiente, tuvo que ser demasiado perfecto y ni así fue suficiente. Entonces llega un momento que la psique dice, mejor solo, porque estoy cansado de tratar de ser tan bueno, estoy cansado de tratar de ser tan perfecto y harto de que me exijan. Y también el dolor más grande es el rechazo, esta sensación de sentir que no soy suficiente. Aquí vemos que esta necesidad real no es satisfecha y entonces viene la herida, que fue en cada uno de los casos, cada color tiene que ver con uno de las energías. No ser visto ni escuchado por el expansivo, no ser amado ni aceptado ni guiado ni protegido por el estático, no ser reconocido ni respetado y ser muy exigido por el restrictivo. ¿Sí? La esencia del expansivo es el poder y la creatividad. Esto está explicado en la página número 16. De el estático, su esencia es el amor, y del restrictivo, su esencia es la sabiduría y la serenidad. Estos dones o esta esencia se exageran y se distorsionan por la exageración y se vuelven la defensa, como lo vamos a ver ahorita aquí en el deseo de venganza. El expansivo cree que va a ser feliz si se impone, si no respeta, si no confía y si se revela. ¿Por qué? Porque no tuvo una autoridad confiable, porque en un momento dado de la vida se da cuenta que los padres son caóticos y no son confiables, y entonces el niño prefiere confiar en sí mismo que confiar en los demás. A diferencia del estático,
que dice, me someteré, manipularé y me haré la víctima. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que alguien me cuide, alguien me alimente como mis padres no me alimentaron. Y entonces para forzar al otro a que me alimente o me dé el valor que yo no tengo, me someto, manipulo y me hago la víctima. En pocas palabras, me prostituyo, jugando a la víctima. Y el tercero, el expansivo, como ya no quiere que nadie lo rechace, ni le diga, ni le exija, dice, no me voy a involucrar, estaré al margen y despreciaré a todo mundo porque yo estoy más allá del bien y el mal y nadie llena mis necesidades y al contrario me exigen demasiado y mejor no necesito. Como decía en el diagrama anterior, esta actitud no es socialmente aceptada. Como necesitamos pertenecer al clan para poder subsistir, la escondemos. Escondemos también el dolor de la herida porque sentirse tan desvalido nos hace sentirnos que no vamos a sobrevivir y entonces viene el deseo de venganza y nos da esa fuerza para sobrevivir, para seguir adelante. Y entonces viene el tirano interno que calla todo lo anterior para el que dirán, para pertenecer, para que no nos corran, ¿sí? Y entonces el expansivo trata de ser fuerte e independiente. El neutral, amoroso, sumiso y bueno. Y el restrictivo, controlado, desapegado. Y hay una creencia de que si yo no logro hacer esto, no me querrán, no me aceptarán y me excluirán y si yo estoy fuera del clan, me muero. Luego viene la corriente forzante, en donde el expansivo dice, yo me voy a imponer ante el otro, voy a hacer que el otro haga mi voluntad. El neutral dice, me someteré con la misma intención, que el otro haga mi voluntad. El sabio se retraerá porque de esa forma hará que los otros volteen a verlo y aparte pretenderán que no le importa el rechazo y que no le importa pertenecer, pero es la táctica para forzar al otro que haga su voluntad. Aquí les pongo también en el manual las lecturas donde pueden profundizar sobre estos aspectos en la página del Pathwork, que luego se las voy a poner, bueno, de una vez aquí en este link. Ahí están todas las lecturas donde pueden profundizar en relación al tirano interno, a la corriente forzante, al deseo de venganza, que es el ser inferior. Y luego todo esto se culmina y se tapa con una máscara. El expansivo quiere ser héroe temerario. Al expansivo no le importa que le tengan miedo, no le importa ser el malo de la historia, lo que quiere es hacer su voluntad, someter, mandar, controlar y expresar su poder. Recordando que su esencia es el poder y la creatividad, exagerada es un tirano, voluntarioso, un dictador. El neutral, su máscara es de santo, lindo y amoroso, que nunca se enoja, porque lo que más miedo tiene el neutral es de la rabia interna que tiene por que lo dejaron hambriento. Está muy enojado, muy resentido y lo que quiere es forzar a los otros a que le den la comida que no le dio nadie. Y el tercero, el sereno, sabio y retraído, el restrictivo quiere ser sereno, sabio y retraído. Estos son los clásicos intelectuales, los yogis, los espirituales, los nerds, que prefieren refugiarse en el conocimiento
digo, en el conocimiento, en las computadoras, en todo aquello que no sea humano, porque con cualquier humano corren el riesgo de ser rechazados y eso no lo quieren volver a vivir nunca. Y entonces viene esta pretensión de no necesito, estoy más allá del bien y el mal, estoy retraído, estoy en mi cueva y no quiero contactar con nadie porque lo que tengo es miedo de que me rechacen. La manifestación por este círculo vicioso es del expansivo una sensación de impotencia y desesperanza horrenda, que es lo que se juró nunca volver a sentir porque fue precisamente lo que vivió con sus padres, impotencia y desesperanza, y fue tan horrible que se dijo nunca más, y para poder no sentir esto tengo que ser poderoso, pero pues nunca se logra ser absolutamente poderoso y en algún momento de la vida se siente impotente y desesperanzado. El amoroso siente carencia, desamor, sensación de ser víctima. ¿Por qué? Porque nunca va a recibir el alimento que no recibió de sus padres, porque precisamente lo que viene a aprender es alimentarse a sí mismo sin dependencia, reconocer su valor y su poder interno. Y el retraído siente frustración, su soledad y amargura, porque lo que necesita sentir o desarrollar es su conexión con el otro, su arraigo aquí en la tierra, aceptar que sí necesita y correrse el riesgo del rechazo. El expansivo, el riesgo que se tiene que correr es precisamente sentir la impotencia y la desesperanza y rendirse a que no puede con todo, soltarse y tratar de dejar de controlar. Como ven, este círculo vicioso es el círculo vicioso de nuestro drama diario que se repite y se repite interminablemente hasta que hacemos conciencia. La salida de este círculo vicioso es sentir la herida, el dolor negado para crear verdadera fortaleza interna y reconexión. Aquí, si se dan cuenta, pongo una bolita que dice exit, salida, porque la salida de este círculo vicioso precisamente es sentir el dolor que negamos al ser heridos. De esta forma, desmantelamos la necesidad de defendernos, ya que entendemos que el otro nos enfrenta a nuestro dolor, es nuestro maestro, es nuestro espejo, sentimos la fuerza real que nace al no negar nada. Ya no necesitamos huir, pues enfrentamos lo que juré inconscientemente jamás volver a sentir. Entonces, el expansivo tiene que sentir el dolor de no ser visto ni escuchado, la impotencia y la desesperanza. El neutral, el dolor de no ser amado, ni aceptado, ni guiado, ni protegido, la carencia, el desamor, la sensación de víctima. Y el retraído, no ser reconocido ni respetado y ser exigido, la frustración, la soledad y la amargura. Parecería que es como masoquista el método, pero lo que va haciendo es como una especie de callo que entre más sintamos nuestra herida de la infancia y dejemos de huir, se va creando una fortaleza interna se va sintiendo una fortaleza interna que se va construyendo poco a poco y llega un momento que ya no tenemos que huir de nada de esto. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Cecilia? ¿Cuál es tu pregunta, Cecilia? ¿Me oyes? Sí, Es que no sé si me escuchas. sí, Ok. sí te escucho. Dijiste que la salida era una vez más en la herida. Ujú. Y no me queda claro por qué es otra vez en la herida. ¿Por el callo que tú haces? ¿Dejas de pensar que eso ya es tu herida y por eso es tu salida? No. ¿Así es? Eh,
El origen de toda la problemática es el huir del dolor de la herida. ¿Sí? Cuando tú dejas de huir del dolor de la herida, se desmantela todo este show. ¿Me expliqué? O sea, cuando tú creas fortaleza y puedes aceptar no ser visto ni escuchado, por ejemplo, en mi caso, que yo soy voluntad, ya no estás paranoico de no ser visto ni escuchado. Ya creaste un callo en que si eres visto, qué bueno, te aplauden. Y si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya lo volviste a revivir, que es lo que hacemos en las consultas. Creas ese callo, esa aceptación de, ok, no todo el mundo me tiene que ver ni escuchar, porque me veo yo y me escucho yo. Y entonces eso crea la fortaleza para que tú ya no tengas deseo de venganza, no tengas el tirano interno, no quieras forzar al otro y ya no escondas nada. ¿Me expliqué? Gracias. ¿Sí? Sí. Ok. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a ir a la página 14. Precisamente donde está más explicado las tres energías. Son las tres fuerzas de la creación: el expansivo, lo neutral o estático y lo restrictivo. Aquí quiero que cierren sus ojos, respiren profundo, y esa sería la energía restrictiva. La pausa sería lo neutral o estático y la exhalación es la expansión. ¿Con cuál de las tres se identifican? ¿Son más expansivos, son más neutrales o son más restrictivos? El expansivo no quiere sentir la impotencia, la desesperanza, se quiere sentir visto todo el tiempo, quiere ser el centro del universo, exagerará su cualidad básica que es el poder y la creatividad, muy optimista, la esperanza, reaccionando como temerario, voluntarioso, no le teme a nada, jamás se deprime. Lo peor que le puede pasar es sentirse vulnerable y dependiente, y su don es la creatividad y el valor. El neutral es amoroso, compasivo, en esencia, pero no quiere sentir la rabia de no haber sido nutrido. Este es el clásico niño que llora y llora y llora porque no le llega la mamila, y llega un momento que una sabiduría interna le dice, mejor cállate, ya no llores porque estás perdiendo la poca energía que tienes, y se queda con el coraje adentro con tal de tener el alimento. Es muy agradable, es amigable, es sumiso, y lo que más teme es el conflicto y la rabia que pueda él sentir. Y obviamente cualquier persona agresiva la aborrece, la alucina, la critica, la ve menos, y y la herida es que no se le nutrió y se le abandonó. El restrictivo es el sabio sereno, esas son sus cualidades. Y no quiere sentir el dolor de haber sido rechazado y muy exigido, tal vez ridiculizado. Exagerará su cualidad básica, que es la serenidad, la sabiduría y el desapego. Se identificará muchísimo con ser sabio, sereno, inteligente, intelectual, sintiendo como amenaza de muerte
sentir el dolor, necesitar, depender, ser rechazado, ser tonto. Entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio para encontrar cuál de estas tres energías soy, porque es bien importante saber a qué tenemos que rendirnos, como estaba en el esquema anterior, a sentir la impotencia, la desesperanza, la rabia o el dolor del rechazo. Son las tres cosas que no queremos sentir. Casi todos, pero en mayor grado. Por ejemplo, yo que soy voluntad, a mí el rechazo no me interesa. O sea, sí siento feo, pero no es una cuestión de vida o muerte. Es más horrible no sentirme impotente y desesperanzada y sin poder. Entonces, es muy importante identificar cuál es esta parte que nos mete en la locura para que desata el círculo vicioso de la defensa. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, respirar profundo y con la respiración ubicar en qué me siento más cómodo. Inhalando, estático, en la pausa o exhalando. Visualicen un grupo. ¿En dónde les gusta estar? En el centro, llamando la atención, siendo el líder, con toda la gente en el círculo, abrazado, apapachado, o desde afuera viendo todo sin involucrarse, calculando y a lo mejor despreciando a todos los que están o llamando la atención o de necesitados sumisos. Respiren profundo y ubiquen en dónde se sienten más cómodos. Restrictivos, desapegados, no involucrados, neutrales, con todos, apapachados, cariñosos, sumisos, exhalando, mostrándose tal cual son, sin miedo al juicio, sin miedo al rechazo, exponiéndose al rechazo a veces, porque lo que quieren es ser vistos y escuchados. Para un voluntad es muy importante dejar huella, es muy importante ser visto y escuchado. Para un neutral es muy importante ser bueno, compasivo, y para un restrictivo es importantísimo ser sereno y restrictivo y sabio y estar más allá del bien y el mal. Otra cosa que tiene el restrictivo es que no se siente cómodo en este planeta. Siente como que lo castigaron y lo mandaron de regreso. Sí se pueden tener dos, y lo importante es ver en qué porcentaje. En qué porcentaje soy más expansivo y en qué porcentaje soy más restrictivo. ¿Cómo lo sacas? No entiendo bien esa pregunta. Es más bien cómo lo integras. La cualidad básica es nuestra esencia. El guía dice que estamos aquí en este plano porque necesitamos desarrollar los otros. Por ejemplo, yo siento que yo soy un 70% expansiva, un 25% restrictiva y un 5% neutral.
Esto se siente, ¿no? ¿Cuál es tu valor mayor? ¿La intelectualidad o el poder? Ahora, hay otra situación. Cuando sentimos que somos todo y que a veces nos sometemos y a veces nos retraemos y a veces agredimos, eso quiere decir que somos expansivos porque el expansivo usa todo con tal de hacer su voluntad. En México decimos según el burro es la pedrada. Dependiendo qué se necesite en qué situación, yo voy a agredir, voy a retraerme o me voy a someter. Lo que quiero que quede muy claro en esta lección de hoy es el deseo de venganza. Que eso es lo que más escondemos porque es lo más censurado por la sociedad. Para un expansivo no le importa mucho que vean que se impone, que no respeta y que es rebelde. Al contrario, se jacta de eso, se siente orgulloso y no tiene mucho problema con aceptar su deseo de venganza. En cambio, un neutral le cuesta trabajo asumir que es víctima, mucho, que es una prostituta o un prostituto, que se vende al mejor postor con tal de que lo cuiden, lo carguen, lo sostengan. Él siempre dirá que no, que lo que pasa es que es muy bueno y que lo que pasa es que es muy noble y que lo que pasa es que ama la guerra. Es el clásico peace and love, el que con tal de no pelear hace cualquier cosa. Y obviamente a esta persona le va a costar mucho trabajo asumir que lo que pasa es que está muy enojado y que tiene mucha rabia interna. Yo creo que es el más enmascarado, el que más oculta su esencia. Asimismo, el retraído se siente muy orgulloso de su deseo de venganza, de no involucrarse, de no necesitar, de estar más allá del bien y el mal, de ser desapegado, de ser intelectual, de ser espiritual, de no ser mundano como todos los humanos horrendos que están en este planeta, a los cuales él no pertenece, porque hay una arrogancia enorme en, en el sentido de sentirse superior, como les decía, reprobado, que lo mandaron de regreso, que está siendo castigado, y entonces ese tampoco le cuesta asumir su deseo de venganza. Al que más, repito, le cuesta trabajo asumir su rabia y lo que tiene escondido es al neutral. Ahora, al razón o al restrictivo le cuesta muchísimo aceptar que lo que tiene miedo es al rechazo. O sea, a él le cuesta más trabajo aceptar su herida. ¿Por qué? Porque él está más allá del bien y el mal y él no necesita a nadie. Entonces, para un restrictivo, aceptar que de lo que más huye y lo que más teme y por lo que ha creado todo este mecanismo de defensa es porque tiene miedo a ser rechazado, cuesta muchísimo trabajo que lo acepte. Como al expansivo le cuesta mucho trabajo aceptar que siente impotencia, desesperanza y mucho miedo de no ser visto ni escuchado. Porque también ese se siente que no necesita de nadie, que su voluntad es lo máximo y que él nunca se deprime, él nunca está triste, él puede con todo, él carga a todos, él cuida a todos, él es como Superman o Superwoman.